Buenos días, gracias por haberse sumado a una clase más de física. Vamos a continuar entonces con lo que ya habíamos visto, con el abordaje de los problemas, básicamente los problemas, pero después vamos a tratar algunas generalidades con respecto a lo interesante de lo que resulta ser la propagación de una onda, cómo la ciencia y la tecnología lo utilizan con distintos fines. Fines, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, eh, puede ser también en el ámbito de la medicina, es decir, hay un sinnúmero de aplicaciones respecto a la propagación de las ondas. Bien, Juanita, necesito que me ayude, por favor, con el Classroom. Vamos a ir a nuestro... Ahí está. Ahí está. Que me ayudes con el Classroom y vamos a tratar de ir analizando los ejercicios mínimamente como para ver, para que nos quede completo el tema, ¿no? ¿Tenés entonces allí el Classroom? Sí, sí. Perfecto. Bien, vamos con los ejercicios, Juanita. ¿El primero cuál era? ¿O de qué hablaba? Dice, la nota musical La Sí, tiene una frecuencia bien. de 440 Hz. Bien, entonces vamos con la nota musical. La nota musical La tiene una frecuencia de 400. 40. Perfecto. Espérame un segundito que... 440 Hz. Sí. Perfecto. Espera que... Y dice que en el aire se propaga con una velocidad de 340 metros por segundo. Entonces, espera. La velocidad de propagación, En el aire sí. ¿Es de es de cuánto? 340 metros sobre segundos. Y en Metros el por... agua Entonces, esto es en el aire. claro, Y la velocidad de propagación en el agua, es de 1400 metros sobre metros segundo, sobre ¿no? segundos. Perfecto. Ujú. Sí, Eso, nada más. no, Pero, ¿qué es lo que había que calcular? la longitud de onda. Ah, perfecto. Bien, la longitud de onda. Bueno, no conozco la longitud de onda. Conozco la frecuencia y conozco la velocidad de propagación. Nosotros sabemos que toda onda transmite energía. ¿Qué les parece? A ver, toda onda transmite energía. Esto es importante. Hay, sobre todo hoy día, que nosotros tenemos que ir a hablar, o sea, no solamente nosotros, sino que ustedes están heredando un mundo en una condición bastante complicada desde el punto de vista de lo que resulta ser la contaminación, sobre todo el efecto invernadero. Eh, Hace poquito hubo una reunión de los países más desarrollados donde nuevamente, y por suerte en este caso, digamos, Estados Unidos, que había de alguna manera, se había retirado o apartado de lo que eran los objetivos que tenía que cumplirse mundialmente para disminuir la cantidad de anhídrido carbónico. Hago esta pregunta, o sea, hago toda esta introducción y esta pregunta fundamental, que a mí me parece fundamental, o sea, quiero tener un poco la respuesta de ustedes. Eh, Desde el punto de vista de la propagación de las ondas, ¿es factible que nosotros utilicemos estos conceptos como para lograr tener energía limpia? ¿Qué les parece? Sí, va que sí. Bueno, sí, y desde qué, digamos, ¿cuál sería el posicionamiento? Sí, es importante, porque desde el punto de vista, tratemos de alguna manera de formular una hipótesis, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestra hipótesis de trabajo?
Las ondas que transmiten Energía. energía, perfecto. No nos olvidemos que si bien la energía es una abstracción, eh, es una definición, digamos, sobre la cual no tenemos una precisión tan exacta. Por eso nosotros hablamos de la energía sonora, la energía calórica, en fin, tratamos de direccionar esta definición. Entonces, si transmite energía, esta sería nuestra hipótesis, nuestra base de trabajo. Si realmente transmite energía, nosotros podríamos lograr que, por ejemplo, que esto es lo que sucede con el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es aquel que de alguna manera, digamos, transforma la energía lumínica en energía eléctrica. ¿eh? ¿Recuerdan algo del efecto? Este efecto fue formulado por Einstein y creo que fue lo que le valió el premio Nobel, efecto fotoeléctrico. ¿Recuerdan algo? No. No, profe, la verdad que no. Bueno, hago un poco, digamos, de hincapié en esto porque me parece importante porque, insisto, estamos transitando por un momento en el cual esto lo vemos todos, ¿no es cierto? El cambio climático es una realidad. Lo que están tratando, digamos, los esfuerzos globales que se están tratando de realizar es que la temperatura media histórica no supere los 2 grados centígrados. Si llegara a ocurrir esto, ya todos los procesos serían irreversibles. Se están viendo tormentas cada vez con mayor energía, mayor potencial destructivo. Entonces, podríamos utilizar en lugar de los combustibles fósiles, que son los que traen mayor cantidad de contaminación, los que generan mayor cantidad de anhídrido carbónico y se incorporan a nuestro medio ambiente, podríamos utilizar este concepto, el concepto de que las ondas transmiten energía. Hay un trabajo práctico que, Dios mediante, si en algún momento volvemos, y yo creo que sí, que vamos a volver, por lo menos es mi aspiración, ¿no? Volver a la presencialidad. Un trabajo que lo suelo hacer, yo me he dado cuenta que hay algunas lámparas, no sé si ustedes las vieron, esas lámparas rítmicas. ¿Las vieron? Supongo que sí. Que según el sonido que se está emitiendo, las lámparas se prenden con distintos colores. Sí, sí, bueno, las que se quedan sí con la música. ¿Y qué se imaginan ustedes? ¿Por qué se prenden esas lámparas? Por la sonda de sonido. Por las ondas del sonido, es decir, el sonido. En realidad, ¿el sonido qué es? Ahora estamos analizándolo desde el punto de vista de la propagación de una onda. ¿Qué es el sonido? ¿Qué propaga el sonido? Energía. Propaga energía. Esa energía es la que hace que digamos, la lámpara se encienda. Y hay una práctica muy sencillita dentro de las que podemos hacer en el laboratorio, que tiene que ver con estas lámparas donde demostramos, obviamente no vamos a poner música, pero podemos dar golpes, palmadas, por ejemplo. Las lámparas están conectadas a 220 voltios y vemos cómo se enciende. Es decir, nuestras palmadas lo que provocan es, recuerdan ustedes que esto de alguna manera ya lo habíamos analizado. ¿Por qué nosotros escuchamos el sonido? Bueno, porque la energía que se produce va chocando con las distintas moléculas y esto provoca una diferencia de presión. Esa diferencia de presión podría también llegar a utilizarse como para producir energía. Es decir, si yo golpeo las manos y se enciende una luz rítmica en este caso, podría lograrlo de alguna manera. Por eso hay algunas rutas, sobre todo en Europa, donde producen energía a partir de determinadas placas que se colocan en el suelo. Es decir, los vehículos cuando pasan, esa diferencia de presión que provocan
están generando energía. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Sigo insistiendo, frente a un mundo tan complicado como el que ustedes ya están heredando, desgraciadamente. Pero bueno, tengamos en cuenta que realmente está en nuestro poder esta posibilidad creativa. ¿eh? Bien, bien, vamos acá entonces. ¿Quién me ayuda? La longitud de onda. ¿A qué era igual la longitud de onda? ¿Habíamos visto la fórmula, Juanita? A la velocidad Bien. Entonces, sobre la frecuencia. la longitud de onda era la velocidad de propagación, ¿no es cierto?, según el medio del cual se trate, ¿sí? Sobre La frecuencia. la frecuencia. Perfecto. Pero la frecuencia era la inversa del periodo también. Lo recordamos como para tenerlo en cuenta. Estamos bien hasta allí, ¿no? O sea, la frecuencia es la inversa del periodo. ¿No? Son inversamente proporcionales entre sí. Y la magnitud de hercios es 1 sobre segundo. Bueno, entonces, vamos al primer caso. O sea, yo tengo que calcular la longitud de onda en función de la velocidad de propagación. Si es en el aire, la velocidad de propagación es de 340 metros sobre segundo. Entonces, en ese caso, en el aire es igual a ¿cuánto? 340 Metros sobre segundo. dividido 440. Bien, dividido 440. Esto es 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. Segundo se va con segundo. Fíjense en que un segundito que está entrando un compañero. Ahí está. Fíjense ustedes que me queda la magnitud de medición, me queda el metro, o sea que tiene su sentido con respecto a lo que nosotros estamos analizando. ¿Cuánto da esto? ¿Tienen calculadora? ¿Tenés calculadora, Juanita? No, me anda mal. No. Vamos a ver si... ¿Alguien tiene calculadora? Bueno, me da 0,77 metros. Cuando volvamos a la presencialidad, más vale que tengan calculadora. Bien. ¿Hasta acá está bien? Pregunto. Juanita, no conteste, no conteste. Nico, ¿cómo lo ves? Y la verdad, profe, confío en que vos lo hiciste bien, pero no estoy seguro. No, bueno. Pero tenemos que tener siempre un punto de vista crítico, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Nada, sí, pero. Por allí yo también puedo cometer algún error. Obvio. Pero me parece que sí. A eso digo. Si las cuentas no me fallan, me tiene que dar 0,77, yo ya lo había hecho, y da 0,773 metros, y está bien. Esa es la longitud de onda. ¿Qué era la longitud de onda? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien me ¿Cómo, ayuda? profe? ¿Qué era la longitud de onda? Es la distancia que hay entre dos... ¿Ondas? No, dos ondas, no. No porque consideramos una sola onda. Está bien lo que vos me decís, ¿eh? Porque obviamente cuando... Claro, los piquitos eso. Claro, bueno, esos piquitos se llaman crestas. Crestas están en la parte superior y valles están en la zona media. La distancia que hay, que realmente concuerda, la longitud de onda es todo un giro completo. ¿Mm? Bien. Vamos con entonces, vamos con lo que me está faltando. Me parece que la longitud de onda en el agua. Tenés que reemplazar la otra velocidad. Perfecto. La longitud de onda entonces en el agua creo que se hace fácil porque tengo que reemplazar la velocidad de propagación. Y en el agua era
1400 metros sobre segundo dividido, la frecuencia es la misma. Fíjense ustedes, esto vayan teniéndolo en cuenta. La frecuencia es una característica de las ondas. No cambia la frecuencia cuando una onda se está propagando. Lo que cambia es la velocidad de propagación. Porque por allí podría haber alguna preguntita capciosa en este sentido. Entonces, ¿cuánto me da esto? 3,18. A ver, vamos a ver. Sí, genial. Lola, ¿no? Sí. Gracias. 3,18 ¿qué? Metros. Metros, perfecto. 3,18 metros. Bien. Creo que el primero ya estaba, ¿no? Con esto ya... ¿O pedíamos algo más? No, ya está. Ya está, perfecto. ¿Qué otro? Y ya pasamos a qué punto, Juana. ¿Por mí? Sí. ¿Me estás preguntando? Sí. ¿Qué me dice el Classroom? Porque no lo tengo a mi vista. Te tenías que... Ah, viene el 2. Ajá. Hay que calcular, pero tenemos que calcular lo mismo. Es la longitud. Decímelo, a ver. Dice que calcular la longitud de onda de una señal electromagnética. Bien. ¿Y qué datos me da? Dice, emitida por una estación radial FM 106.3, recordad que la velocidad de propagación de la luz en el vacío es de... Perfecto. Vamos a borrar entonces. Me había olvidado de este problema. Ahí está. Bueno, entonces, calcular la longitud de onda. Seguimos calculando la longitud de onda, ¿no? Andá guiándome ahí, Juanita. ¿Juana? Chicos, ¿algún otro tiene el Classroom abierto? Sí, profe, yo acá lo tengo. Dale. Vamos entonces, vamos con este ejercicio. Dale. ¿Te digo el 2? Sí, por favor, así Bien. ya lo tenemos encarado. Dale. Calcular la longitud Calcular de la onda. longitud de onda de Sí. una señal electromagnética Sí. emitida por una estación radial FM 106.3. Bien, para un cachito. FM 106.3. Sí. Recordar que la velocidad de propagación de la luz en el vacío Sí. es de 300 kilómetros sobre segundo. 300.000 Sí, perdón. kilómetros 300.000 kilómetros por segundo. sobre segundo. Sí. Bueno. Perfecto. Nosotros, a ver, tengamos en cuenta esto. Terminamos de decir, yo les terminé de comentar, y esto ya lo venimos viendo desde que empezamos analizando el fenómeno de la ecuación de una onda. Las ondas transmiten energía. Por eso, algunas radios lo comentan, ¿no? Nos dicen, bueno, estamos transmitiendo en 92.1 megahercios. Algunos lo dicen, otros no, 92.1 y allí quedó la señal. En realidad son megahercios. No nos olvidemos de que lo tenemos que llevar a hercios. O sea, esto sería el equivalente a 106.3 por 10 a la sexta de hercios. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Esto es fundamental. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos cuáles son las magnitudes de medición. Si yo tengo
una onda que se transmite, digamos, una onda electromagnética que se está transmitiendo en megahercios, sí o sí lo tengo que llevar a hercios, sí o sí. Si me dice que la velocidad de propagación de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo, ¿a qué lo tengo que llevar? Segundo está bien, pero kilómetros, ¿a? A metros. A metros, kilómetros a metros. Entonces esto me tendría que dar, yo acá tendría que multiplicarlo, o sea, por la unidad, kilómetros llevarlo a metros, sabiendo que un kilómetro son 1000 metros. Kilómetro se va con kilómetro. ¿Recuerdan, no? De este tipo de análisis. Este análisis en realidad es un análisis adimensional. No estamos buscando las dimensiones. Lo que estamos haciendo es cambiar las magnitudes de medida. Entonces, yo tengo que multiplicar a 300.000 kilómetros por segundo por la unidad. Y la unidad es que 1000 metros representan un kilómetro. Esa es la unidad. De esta manera logro pasarlo y me va a dar 300 millones de metros por segundo. ¿Está bien? Pregunto si está. ¿Cómo lo ven? Sí, está bien. Bien. Bueno, entonces esto es lo primero que tenemos que hacer, unificar las magnitudes de medición. Ya que lo unificamos, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Qué conozco? En realidad conozco todo. Revolvemos La velocidad y nuevamente. la frecuencia. Repetime, ayúdame. No, la velocidad y la frecuencia, ¿sabes? A ver, no se ve, me parece ahí, ¿no? Ahí está. Ahí, La longitud de onda era igual a ¿qué? velocidad sobre frecuencia. Vale. Velocidad de propagación en función de la frecuencia. Como es una onda electromagnética, entonces aquí arriba voy a poner 300 millones o 3 por 10 a la octava, que es lo mismo, de metros sobre segundo, dividido. ¿Y la frecuencia cuánto es? 1,06 por 10, creo que 10 a la octava. A la octava. 10 a la octava. 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. Segundo multiplica, segundo divide, se van. Me queda el metro, la longitud de onda del metro. Y esto da aproximadamente 3. Fíjense. 10 a la octava divide porque pasaría al numerador con el signo cambiado, o sea que se anulan. O sea que aproximadamente me da 3 metros. En realidad el valor correcto sería 2,83. 2,32 creo que, ¿no? Claro, no saqué la cuenta, pero lo estoy leyendo del ejercicio. Aproximadamente 3. No cometemos mayores errores. Entonces, fíjense ustedes la longitud de onda que tiene que está emitiendo una onda electromagnética de una radio. Esto es importante y nos lleva a distintos fenómenos, es decir, los fenómenos cuando una onda se está transmitiendo e incide sobre un cuerpo, puede ser que ocurra el fenómeno de reflexión, es decir, se refleja toda, pero tengamos en cuenta que como es energía, parte de esa energía puede ser absorbida por el cuerpo y otra parte es reflejada. Esta es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que cuando la onda está incidiendo sobre un cuerpo que se retracte, es decir, pasa por distintos medios, por ejemplo, una onda lumínica o sonora también podría ser, pasa a través de, viene por el aire
y choca contra un cuerpo. Supongamos que ese cuerpo, si estamos hablando de una onda lumínica, imaginemos que es un vidrio. Bueno, allí se refracta. Y al pasar de un medio a otro, obviamente también cambia la velocidad de propagación. Por eso yo les dije, guarda, la onda tiene la misma frecuencia, mantiene la misma frecuencia, que es una característica de esa onda que se está propagando, pero la velocidad de propagación cambia, de un medio a otro cambia. Entonces, a ver, como otra cosa interesante para poder charlar, es el caso de la difracción que ocurre con las ondas. Y esto fundamentalmente lo vemos con las frecuencias, con las FM, la radio FM, que tiene una onda mucho más, llamémosle sensible. ¿Por qué motivo? Por este fenómeno, el fenómeno de la difracción. Ocurre que cuando una onda se está propagando y choca contra un objeto, y ese objeto tiene una ranura o un orificio pequeño, ese orificio pequeño se comporta como si realmente estuviese magnificando, es decir, como si estuviese produciendo energía. Y esto es lo que ocurre con las frecuencias moduladas, ¿no? Fíjense ustedes que a lo mejor determinadas, vamos a suponer que nosotros queremos comparar las ondas de una radio, onda corta y una frecuencia modulada. Si estamos en un edificio, es muy probable que por allí tengamos inconvenientes con las ondas cortas, pero la frecuencia modulada no, porque la frecuencia modulada aprovecha este fenómeno, que es el fenómeno de la difracción. Como por el tiempo que nos queda, faltaría el tercer ejercicio. El tercer ejercicio lo vamos a terminar después. Lo que hay que hacer es armarlo como si fuese un rompecabezas. Pero lo que quiero que... Sí, contame, dale. No, ¿explicás el 4? O sea, ¿Cuál porque... es el armado de la ecuación? Sí. Bien. O sea, bien, dale. Dice que tenemos que armar una ecuación de onda sabiendo que la amplitud, o sabiendo la amplitud, la frecuencia y el tiempo considerado. Bien. ¿Qué datos te doy? La amplitud es de 0,05 metros. Bien, vamos a ponerlo. ¿Qué más? La frecuencia de 400 Hz. Bien. Y el tiempo considerado de 2 segundos. Y el tiempo de 2 segundos. Bien, pero me está Nada faltando algo más. No, me está faltando algo más. Porque yo lo estuve haciendo... A ver, dame un segundito. Dame un segundo que busco mis papeles. Me está faltando la velocidad de propagación acá. Si yo no te doy la velocidad de propagación, por ahí... Acá está. Por favor, anoten esto o tenganlo en cuenta. La velocidad de propagación de nuestra onda es de 10 metros sobre segundo. Entonces, con todo esto, yo tengo que tratar de armar la ecuación de una onda. A ver, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la ecuación general. La ecuación general de una onda era... Y creo que era esa, ¿no? Sí. Y entre X, o entre paréntesis X. No sé si hablas de esa. Espérame un segundito que estoy cargando. Bueno, voy a bajar un poquito. A ver si ahí lo podemos hacer. Entonces, igual a, que es la amplitud, coseno de 2pi, a ver, coseno de 2pi sobre el periodo por el tiempo. ¿Hasta acá vamos bien? En realidad,
nosotros partimos de esta ecuación general. Nosotros lo que tenemos es la amplitud, ya la conocemos, 0,05 metros. El periodo no lo tengo, pero tengo la frecuencia. Es decir, si tengo la frecuencia, yo lo que puedo hacer acá es, sabiendo que es inversamente proporcional, lo que puedo hacer acá es, en vez de periodo, pongo por la frecuencia. ¿Se entiende esto, no? El periodo no lo tengo, pero yo sé que el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, si periodo está en el denominador, la frecuencia que la conozco la llevo al numerador. ¿Qué es lo que hago? Bueno, reemplazo simplemente. Me queda acá 2 segundos, la frecuencia 401 sobre segundo, segundo se va con segundo. Y acá pongo 0,05, simplemente reemplazo. ¿Cuánto dijiste la frecuencia, profe? La 400. frecuencia es 400 hercios. Ah, es verdad, 1 sobre segundo. Chicos, nos quedan unos segunditos nada más. Simplemente eran